En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Quiero agradecer vuestra presencia y participación en el foro virtual sobre parlamentos y agendas legislativas. La tabla de hoy tiene como objeto debatir acerca del desarrollo y promoción de la sociedad digital en la región en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el reciente lunes. Quiero saludar especialmente a Jorge Pizarro, senador de la República de Chile, vicepresidente del Senado de la República y presidente del Parlatino, Parlamento Latinoamericano y Caribeño. A los senadores Juan Pablo Letelier, Manuel José Osandón, Alejandro Navarro y Alejandro García Huidobro, integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado de Chile. A Valeria Jordán, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. A Karin Niño, diputada, Asamblea Legislativa, República de Costa Rica. A Lucía Mesa, senadora de la República de México, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Senado de México y secretaria general del Parlatino. A Mauricio Andrés Toro, congresista de la Cámara de Representantes de la República de Colombia, presidente Comisión por el Emprendimiento. También saludar especialmente a la subsecretaria de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, hoy en representación de la ministra, la señora Pamela Guidi. Andrea Catalano, editora en jefe de telesemana.com, que nos apoyará como moderadora en el foro de hoy, y a todos quienes se conectan a través de las plataformas y también nos ven a través de TV Senado. Estimados amigos, amigas, sabemos de la importancia que tiene el estar conectado y tal como lo indica el World Economic Forum web, un aumento de 10% en el nivel de penetración y acceso a Internet de una nación genera un incremento de un 0,75% en el Producto Interno Bruto per cápita y un descenso de 1,02% en la tasa de desempleo. Acceso, cobertura y uso es clave para mejorar la vida de las personas y de los territorios, y el motivo también que nos convoca en esta conversación. Sabemos que las agendas de los reguladores están estimuladas por llegar primero a las redes 5G, pero sabemos también que existe una prioridad país que es corregir el déficit de servicios y cobertura insuficiente en sectores de última milla, en sectores rurales, courbanos y la falta de participación de los segmentos de la población con menores ingresos. La mitad de los ciudadanos en América Latina y el Caribe no accede a Internet. En Chile, el 78% de los hogares del último quintil cuentan con acceso a banda ancha fija, mientras que solo el 32% del quintil de menos ingresos lo hace. Por otra parte, el 54% de los hogares urbanos tienen este tipo de conexión, a diferencia del 4% que presentan los hogares rurales. La conectividad y el acceso de calidad a Internet es fundamental para no quedar al margen de los beneficios de una economía digital, crecimiento económico, productividad, creación de empleos, mejores servicios públicos y acceso a la cultura, entre otros servicios. Entendemos la importancia que significa un marco de leyes que promuevan la inclusión digital, el desarrollo digital y la digitalización de la sociedad, y habilitar una estructura para participar de esta economía. Sabemos que desde los parlamentos podemos cooperar en disminuir las barreras que aparezcan en el sector, buscando soluciones regulatorias que faciliten el desarrollo y despliegue de infraestructura digital y las redes de servicios de telecomunicaciones, velando por que los concesionarios puedan asegurar un servicio continuo y de calidad. Hoy, junto a las experiencias que en estas instancias podemos compartir, nos presenta un momento oportuno para repensar nuestra arquitectura normativa y legislativa que promueva el acceso a Internet y la conectividad como columna vertebral de la vida social y económica del país, especialmente frente al desafío de pensar y reconocer los escenarios de la sociedad post-pandemia. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las sorprendentes desigualdades en el acceso a Internet y la asequibilidad en todo el mundo. Nuestros países son reflejo de eso. Sin acceso a dispositivos y conectividad confiables, miles de ciudadanos corren el riesgo de quedar fuera de los mínimos sociales que implica no estar conectados.
sin información vital sobre salud y seguridad, sin posibilidad de trabajar desde sus hogares, sin aprendizaje en línea y la oportunidad de expresar sus puntos de vista y participar en el comercio electrónico y los debates que ahí se configuran. Lo que quiero decir es que Internet no es un lujo, su acceso es un derecho humano básico. No acceder a Internet no es solo no acceder a servicios, sino que es coartar la participación social en la vida democrática de las personas. Los no conectados no tienen posibilidad de influir y controlar a sus representantes. Ya la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011 declaró el acceso a Internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, además de ser indispensable para la obtención de otros derechos. Nunca antes había sido tan importante la necesidad de cerrar la brecha digital. Hoy más que nunca, el porvenir de miles de ciudadanos depende de estar conectados o no. Tenemos que tomar medidas. Una de ellas es coincidir en un principio, en una definición común, un punto de partida, que Internet y las redes de comunicaciones son esenciales. Infraestructuras críticas son parte de los servicios públicos básicos. Esto sin duda que implica una mayor participación del Estado, de sus instituciones, instrumentos, incentivos, subsidios, promoción, para poner en práctica una primera línea de prioridad de acceso a Internet. Creo que ahí tenemos uno de los grandes desafíos. Se requiere una nueva arquitectura y normativa de este sector, que cada vez es más transversal que sectorial, y requiere de una nueva relación en las asociaciones públicas privadas entre Estado y empresas para acelerar la entrega de acceso asequible y asegurar una conectividad confiable a áreas y poblaciones desatendidas y desprovistas. Reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones en esa dirección, elevando con ello su estatus y permitiendo el ejercicio de los derechos asociados como son la obligatoriedad de la prestación en las zonas de servicios de las concesionarias, así como tener una garantía respecto de su prestación continua, de calidad y en las condiciones contratadas. En este contexto, le pedimos al gobierno que le dé suma urgencia, si es que está convencido que estamos hablando de algo esencial para los ciudadanos, al proyecto de Internet como un servicio público. Si hay algo que ha dejado en evidencia esta pandemia es la desigualdad y la inequidad territorial, más aún en su dimensión digital. El acceso a Internet actualmente es una condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos humanos, por lo que una propuesta de modificación a la Constitución garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Tengo plena confianza en la ruta constituyente que ya iniciamos en Chile a partir del plebiscito del año pasado, guardando el tratamiento de los datos personales, por supuesto, y sin pretender intervenir los mercados. Gracias a todos por su presencia, por compartir sus experiencias, conocimientos y cómo a través de sus parlamentos seguimos conversando, junto al apoyo del Parlatino, la asistencia técnica de Flaxo en crear conocimiento y leyes que fomenten una inclusión efectiva de nuestras comunidades en la sociedad digital. Muchas gracias a todos, a todas y bienvenidos. Quiero invitar al senador Jorge Pizarro, vicepresidente del Senado de la República y presidente del Parlatino, a que nos dé un saludo al inicio de esta jornada. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, presidenta. Querida Jimena, buenos días a todas y a todos de nuevo, a todos mis colegas de Latinoamérica, a los representantes de CEPAL, a la subsecretaria de Telecomunicaciones, a nuestros funcionarios. Gracias por la invitación a conversar sobre la agenda legislativa para promover la sociedad digital a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Telecomunicaciones. Lo primero es que es muy importante organizar este conversatorio y agradezco la iniciativa de nuestra presidenta del Senado y hacerlo en conjunto con el Parlatino, que me honro presidir. Me parece una muy buena experiencia. Hemos estado viviendo durante el tiempo que ha durado esta pandemia en cada uno de nuestros países, pero fundamentalmente en los congresos, hemos estado viviendo el desafío de ser capaces de adecuar todo lo que es el funcionamiento institucional
a la realidad y a las restricciones que nos implica la pandemia, priorizando la salud. Y esto evidentemente ha hecho que en materia de conectividad el desafío sea mayor. Una evaluación rápida en toda Latinoamérica demuestra las carencias, las falencias que tenemos, que son lamentablemente muy grandes todavía, y que van generando mayores niveles de desigualdad en sociedades como las nuestras, que ya son terriblemente desiguales. Ya lo decía nuestra presidenta de la comisión, hay inequidad en el acceso a los servicios de Internet, hay inequidad territorial, los problemas mayores los tenemos en el aislamiento, pero además en las zonas urbanas hay sectores completos en que la calidad de la conexión es muy baja, o llanamente la gente no tiene los recursos para tener un acceso a conectividad que le permita desarrollarse desde el punto de vista laboral, que le permita tener la conectividad para desarrollar cualquier actividad de tipo comercial, de emprendimiento, o lo que es más delicado, que permita que exista una igualdad de acceso a la educación a distancia, que es la que se está implementando en todas nuestras comunidades. Y ahí siguen las diferencias, si ya hay diferencia en calidad de educación entre uno y otro, con la brecha de Internet o de acceso a Internet, esas desigualdades se agigantan. Ese yo les diría que es uno de los principales desafíos que ha estado enfrentando el Parlamento Latinoamericano en ese ámbito y en todas nuestras comisiones legislativas y en los foros y seminarios que hemos hecho respecto a esta materia. Bueno, tanto Karine como Lucy, que son miembros de la mesa directiva del Parlatino, han estado muy encima y muy pendientes de estos temas. Aprovecho de saludar a Rodrigo Ramírez ahí, que lo veo, por suerte lo veo bien a Rodrigo ahí como tranquilo, relajado, a diferencia de nosotros que tenemos que andar medios de corbata y más formales. Pero allá del lapso y el cariño a Rodrigo, que nos ayuda mucho en esta materia en el Parlatino, lo que quiero decir es que el objetivo nuestro en el Parlatino es ser capaces de armonizar, de incentivar y de fomentar legislaciones que puedan ser armonizadas entre los distintos congresos nacionales, entre los distintos países, porque cada día que pasa es más necesaria la promoción de la integración a nivel digital, en todo sentido. Nosotros tenemos dividido nuestros países en fronteras, pero la comunicación no distingue fronteras, no tiene por qué cortarse en la frontera de Chile con Perú la conectividad, cuando un servicio, una operación o una concesión que pueda estar en Perú puede darle el servicio a las ciudades o comunidades aledañas en Arica, o lo mismo puede suceder en Costa Rica con Panamá o con Nicaragua, en México, etc. En cualquier país hoy día deberíamos avanzar hacia una integración en materia de conectividad. Entonces, nos parece a nosotros que es fundamental que, conociendo las experiencias legislativas de cada uno de los países, seamos capaces de articular, que es labor del Parlamento Latinoamericano, propuestas de leyes marco en materia de desarrollo digital, y que estas leyes modelos con los ajustes a las realidades de cada país puedan servir de ejemplo, ¿no es cierto?, y conectarnos. Hoy día nadie en Latinoamérica y en el mundo, creo, discute que Internet debe ser declarado un servicio público. Y claro, es fácil decirlo, y todos lo decimos. El problema es que eso después hay que concretarlo, porque cuando uno lo establece como un derecho, el Estado en su conjunto, la sociedad, debe garantizar que ese Internet pueda llegar a todo el mundo. Y eso ya implica que en cada realidad se tendrá que ver los temas de concesiones, quiénes son los operadores, de qué manera se interrelacionan aquellas operaciones donde en uno pueda estar una determinada compañía, en otro está en otra. Todos esos temas que, bueno, nuestra subsecretaria conoce tan bien y podrá ilustrarnos al respecto. Pero esos son los desafíos que tenemos. Yo agradezco a nombre del Parlamento Latinoamericano la iniciativa de nuestra Comisión de Transporte del Senado, presidida por Jimena, y agradecer la presencia y el aporte de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu saludo, estimado Jorge. Enseguida quiero invitar a Andrea Catalano, ella es editora en jefe de Telesemana, a moderar esta jornada. Muchas gracias, Andrea, por vuestro apoyo ahí. Ahora ya queda en tus manos el foro y la moderación. Bien. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias a todos ustedes por la invitación.
Muchas gracias por permitirme compartir esta discusión con ustedes, que sin dudas presenta una gran complejidad. Los escuchaba atentamente a cada uno de ustedes sobre todos los... A ver, caemos siempre en el tema del desafío que representa conectar a los no conectados, ampliar infraestructura. Son aspectos en los que todos nosotros estamos de acuerdo. Es necesario desplegar infraestructura, lo necesitan todos los países de América Latina, y la conectividad tiene que estar acompañando el resto de los despliegues de infraestructura que se necesitan en cada uno de los países. Sin embargo, atravesamos un proceso de transformación digital a partir de la pandemia tan acelerado, que cómo acompañar desde el lado de la legislación, desde las regulaciones, este proceso que exige medidas urgentes y al mismo tiempo necesita miradas de largo plazo. Ayer, moderando otro panel vinculado con las transformaciones que todo esto va generando en otros sectores, el mismo sector privado plantea la necesidad de colaboración entre los distintos eslabones de la cadena. Es una situación que tal vez se está dando de manera inédita, porque no se puede avanzar sin estar contemplando la situación de todos los actores que forman parte de este famoso ecosistema, ¿no? Esta otra palabra que tuvimos que ir incorporando en los últimos años en la industria. Los desafíos son enormes porque viene 5G, porque los distintos países se van planteando las reales aplicaciones que va a tener esta tecnología, entender que el impacto va a ser sobre el sistema productivo, sobre las economías de los países, y que efectivamente todo eso tiene que promover y motivar una discusión y una colaboración entre todos. De modo que la necesidad de generar una discusión constante que genere regulaciones que resuelvan cuestiones urgentes, pero que también contemplen el mediano y el largo plazo y la salud de todos los actores, porque no se trata solamente de conectar ya a los no conectados, se trata de mejorar también la calidad de los servicios de los que están conectados, porque América Latina tiene una velocidad promedio que está ya lejos de los principales centros mundiales, y es la fibra óptica la que en definitiva nos va a conectar a todos nosotros, entre nosotros como región, y también con el resto del mundo, justamente por toda la promesa que genera la conectividad para todos, la promesa de 5G y todo lo que la evolución tecnológica vaya introduciendo. Pero bueno, yo solamente a modo de introducción, porque esto será lo que después cada uno de ustedes tendrá que ir desarrollando, voy ahora sí a presentar a Valeria Jordán, que es quien nos va a dar los detalles de todos estos procesos. Es oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Valeria, bienvenida. Todo el tiempo es tuyo a partir de ahora. Muchísimas gracias, Andrea. Buenos días a todos, a todas. Agradezco muchísimo la invitación a participar de este foro tan importante, tan interesante, en particular la invitación que me ha cursado la senadora señora Jimena Órdenes, presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado de Chile, y al senador señor Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Entonces voy a proceder con la presentación. Por favor, me indican si se está viendo correctamente. Ya. Bueno, yo estoy aquí para hablarles un poco, comentarles cómo es el panorama regional en temas de conectividad y los desafíos digitales post-COVID-19.
¿Sí? Creo que no se ve la presentación. ¿Me corrigen, por favor? Se ve. Ahora sí, es que no podía avanzar el slide. Muchas gracias. Bueno, como se ha dicho, tan cortado este proceso de transformación digital. Se ha producido, a raíz de la crisis sanitaria, una crisis económica y social realmente sin precedentes en la región, con una caída del PIB de América Latina y el Caribe de un 7.7%, una caída de las exportaciones en un 13%, han desaparecido alrededor de 2.7 millones de empresas, de las cuales la mayor parte son pequeñas y medianas empresas. Ha aumentado el número de desempleados en 18 millones y la cantidad de pobres en 45.4 millones. Y dadas todas las medidas de contención que ha requerido justamente la pandemia, estamos en una nueva realidad. Las medidas de distanciamiento social han llevado a la necesidad de implementar nuevos modelos, nuevos canales de comunicación, de resiliencia para realizar nuestras actividades, y esto está generando una nueva realidad. Todos hemos experimentado lo que han sido el tener que pasar a nuestras actividades a teletrabajo, los niños a teleeducación, el uso de telesalud y, en fin, una serie de uso de canales en línea hasta para adquirir servicios e insumos básicos del día a día. ¿Sí? Esto ha llevado a que también las empresas estén cambiando sus modelos de negocios y estén priorizando los canales de venta en línea, y también se han visto afectadas las cadenas globales de valor, las cadenas de suministro, lo que también está llevando ya a un cambio más profundo de mediano y largo plazo de los modelos de producción hacia sistemas de producción inteligentes. Esa transformación digital está haciendo que estemos pasando de una economía conectada a una economía digitalizada, donde no solamente se está utilizando la tecnología en los sectores tecnológicos en sí, sino que está permeando todos los sectores económicos. Entonces, aquí son claves todo lo que es el desarrollo de las redes 5G, del cómputo en la nube, del Internet de las cosas, inteligencia artificial y también fuertemente el uso de robots. Y ante este nuevo escenario tenemos que tener claras las prioridades, que tiene que ser el bienestar social, mantener la resiliencia productiva, pero también con un impulso de sustentabilidad medioambiental. Durante la pandemia hemos visto que el Internet mitiga el impacto que tiene la crisis en las empresas. Durante los primeros meses de la pandemia se triplicó el número de firmas que aparecieron en línea. Entre abril y marzo de 2020, en Colombia, por ejemplo, y México, la cantidad de sitios web empresariales aumentó en 8 veces, mientras que en Brasil y Chile esto se multiplicó por 4. ¿Sí? El comercio y el despacho realmente han sido unas herramientas fundamentales para mantener, todo lo que han sido los canales en línea y el aprovisionamiento de muchos de los insumos de primera necesidad. Y aquí hemos visto un cambio de los sitios web que han pasado de tener una presencia pasiva, simplemente informacional sobre la empresa o el negocio o un catálogo de productos, a tener una presencia transaccional, una presencia activa que permita concretar transacciones comerciales. Esto ha sido un cambio de un 20% de los sitios web. Y hemos tenido también los cambios de presencia en línea, sobre todo en lo que se llama el comercio minorista, que han aumentado en 431% las empresas con presencia en línea, los restaurantes y los servicios de entrega de comida en 331%, el aumento también de los servicios empresariales a través de canales online en 311%, y como lo he dicho, los servicios de despacho con un crecimiento de 157%. ¿Sí? Entonces, aquí el acceso a banda ancha fija en las empresas es muy importante. La mayor parte de las empresas, por arriba del 90%, tiene acceso a banda ancha fija, aunque en menor proporción lo tienen las pequeñas y medianas empresas. Entonces, aquí se nota que ha habido un esfuerzo en los últimos años de conectividad
y se han tenido buenos resultados. Sin embargo, todavía el uso de Internet no es, digamos, demasiado alto, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Esto si lo vemos por la disponibilidad de los sitios web empresariales, vemos que las pequeñas y medianas empresas eran tradicionalmente o son las que tienen menor presencia en línea, y esto ha sido uno de los cambios mayores que se ha visto en la pandemia, que han aparecido sitios web empresariales de pequeñas y medianas empresas, pero también ese tipo de empresas han tenido plataformas digitales, por ejemplo, de comercio electrónico. ¿Sí? Y bueno, el rezago en la digitalización tiene que ver también con un menor uso de herramientas más avanzadas, ¿sí? Por parte de las empresas. Por ejemplo, analizando el grado de digitalización de los procesos productivos en Brasil, Chile y Colombia, vemos que la mayoría de las empresas, alrededor cerca del 90%, sí están conectadas a Internet, como lo habíamos visto. El 78% más o menos utiliza soluciones de banca electrónica, pero ya cuando vemos al uso de Internet para las cadenas de aprovisionamiento o el uso de canales de venta en línea, pues ahí ya caen los datos, y solamente tenemos un 36%, 37% de empresas que hacen uso de esas tecnologías para su cadena de aprovisionamiento y un 18% para los canales de venta en línea. ¿Sí? Y si queremos ver qué es lo que pasa con el uso de tecnologías digitales más avanzadas en las empresas, como el uso de Big Data, el uso de impresoras 3D, el uso de robots industriales y robots de servicios industriales, entonces vemos ahí, por ejemplo, solamente tomando el caso de Brasil, como el uso de este tipo de tecnologías por parte de las empresas pues es bastante menor que en países de Europa, por ejemplo. Por ejemplo, aquí también vemos para Chile el uso de las tecnologías digitales avanzadas en empresas que sí tienen computadoras y servicios de Internet, ¿no? Y vemos que hay muchos que están usando Enterprise Resource Planning, están utilizando Cloud Computing, Supply Chain Management, que son soluciones más avanzadas, o identificación con radiofrecuencia, Big Data, pero sobre todo, digamos, son las grandes empresas las que utilizan esas herramientas y no tanto las empresas de menor tamaño. ¿Sí? Y aquí entonces tenemos que ver que estamos migrando a un nuevo escenario donde necesitamos aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, y esto requiere de una transformación de los procesos productivos. Durante la crisis se han visto significativos aumentos de los costos variables, de los costos fijos, y caídas en la producción, caídas en la demanda, y esto requiere de respuestas dinámicas. Se tiene que mejorar la eficiencia, tanto la eficiencia colectiva en el uso de todos los factores, como la eficiencia energética, a través del uso de herramientas como grandes datos o Internet de las cosas. Y tenemos que aumentar la productividad no solamente por eficiencia, sino con la generación de productos de mayor valor agregado, y en esto también es clave el tema de automatización. ¿Sí? Entonces, en un contexto en que se necesita una transformación productiva, las tecnologías digitales están siendo y serán cada vez más esenciales. ¿Sí? Y aquí les presento, por ejemplo, algunos de los elementos donde va a tener impacto, están teniendo impacto las tecnologías digitales más avanzadas. Impactan en toda la cadena productiva. En este momento estamos viendo, digamos, más tangiblemente el impacto en los consumidores, en la llegada a los consumidores finales con los canales en línea, con la prestación o la oferta de bienes digitales, lo que les decía, el uso de plataformas de ventas en línea y la oferta de productos como servicios, la personalización en muchos casos de bienes y servicios, también en todo lo que es distribución y logística. Cada vez más las tecnologías como la IoT, la inteligencia artificial, o el blockchain van a tener mayor relevancia. 5G, por ejemplo, con todo el tema de geolocalización, trazabilidad de los productos, gestión inteligente de los inventarios, monitorización de la flota, el uso de vehículos eléctricos, y todo lo que ya tiene que ver con la automatización en cierta forma de toda la cadena en sí misma de distribución.
En los procesos, en el proceso productivo probablemente tal, también todas estas tecnologías sumadas a la inteligencia artificial y los avances que se están teniendo en los robots industriales y de servicio, también están generando automatización de los procesos, digitalización de la planta, que hace que las plantas puedan ser más flexibles en cuanto a cambiar su capacidad operativa. Todo lo que es el monitoreo de insumos y productos, análisis predictivos para la producción, para la demanda, el uso de plataformas de business to business, también, por ejemplo, el uso de impresoras 3D para la impresión de partes en los productos, en los procesos productivos, trazabilidad de origen, ¿cierto? Eso, por ejemplo, sirve para los temas de generación eléctrica. También, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el compliance de los temas de sostenibilidad, todo lo que puede ser para monitorear el uso de esos recursos de una forma, de los recursos de la empresa, el uso de utilización de agua, energía, de forma más eficiente. Y también en todo lo que es los sectores, digamos, de explotación de recursos, el uso de tecnologías como drones para la geolocalización, sistemas de información meteorológica con IoT, monitorización del desempeño y gestión inteligente, y mantenimiento predictivo. Sin olvidar que también en todo lo que es el área de innovación y diseño, estas tecnologías tienen un rol muy importante en todo lo que es el uso de distintos softwares para diseños, el uso de gemelos digitales para ir probando diferentes productos antes de salir, por ejemplo, al mercado. Entonces, aquí es simplemente mostrarles cómo en cada uno de estos eslabones del sistema productivo hay impacto de esas tecnologías y que a medida que vaya pasando el tiempo, realmente esta adopción va a ser mucho mayor. ¿Sí? Y para esto se necesita, evidentemente, conectividad y se necesita conectividad de buena calidad. Y cuando hablamos de esto, hablamos de velocidad y hablamos de latencia. ¿Sí? En este gráfico ilustra, por ejemplo, la velocidad y la latencia, tanto de las redes móviles como de las redes fijas. Normalmente la red fija permite, de banda ancha fija, permite lograr mayores niveles de velocidad y menor latencia que la red móvil. En los países de la región, en la mayoría, digamos, las redes de 4G que están existentes permiten ya dar algunos de los servicios de conectividad avanzados, pero si ya tenemos que pensar en vehículos conectados, en conducción autónoma y sobre todo, como decía Andrea, en lo que es la transformación del aparato productivo, la industria inteligente, pues ahí sí son servicios que en este momento pueden ser dados en cierta forma por las redes existentes, pero sí pueden ser o son mejorados drásticamente por las redes 5G. Y entonces ahora vamos a revisar cómo es la cobertura de las redes en la región. Como ustedes pueden ver en el gráfico, durante los últimos años se ha avanzado enormemente en la cobertura de las redes 4G. La mayor parte de la población ya está cubierta por este tipo de redes, y si no, una menor parte por las redes 3G. Pero sí tenemos una brecha de demanda. Alrededor de 210 millones de personas aún no están conectadas a Internet. Y esto se debe por diversos factores, entre ellos factores de asequibilidad de los servicios y de los dispositivos. Y en este sentido, por ejemplo, la CEPAL ha propuesto que para hacer frente a los desafíos que nos pone la pandemia en materia de digitalización, ha propuesto la canasta básica digital, una canasta que un subsidio para que los hogares de menores ingresos puedan hacer frente a la contratación de servicios de banda ancha, pero también a la compra de dispositivos como ser un teléfono inteligente, laptop o una tablet, para que justamente en los hogares se pueda tener la conectividad adecuada de los niños a la teleeducación y de los padres en la medida que se requiera para diferentes usos. ¿Sí? Y aquí hay un tema que lo han destacado, que es el tema de cómo durante los meses de pandemia o lo que estamos pasando en estos momentos, que una de las soluciones es la teleeducación, pero hay millones de niños que realmente no pueden hacer uso de estas herramientas, ¿no? Más de 32 millones
Y el 46% de los niños y niñas de entre 5 a 12 años en países de la región viven en hogares que no están conectados a Internet. En Paraguay, El Salvador, Bolivia, Perú, más del 90% de los niños de los hogares más pobres están en hogares que no tienen conexión. Y la diferencia entre los estratos económicos más altos y bajos condiciona entonces el derecho a la educación, uno de los derechos fundamentales, y esto profundiza desigualdades socioeconómicas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y otro aspecto preocupante es el aumento de la brecha de acceso entre las zonas urbanas y rurales. En los últimos años, como ustedes pueden ver, en la mayor parte de los países, pues esta brecha que ya era relevante alrededor del 2010, 2011, por ejemplo, que llegaba alrededor del 20%, 25% de los hogares rurales que no tenían internet. Bueno, lamentablemente, digamos, con los últimos datos que tenemos de 2018, en muchos de los países estas cifras habían superado el 30-35%. Y acá hay otro elemento fundamental, que es para hacer uso de la conectividad y de las soluciones digitales, ya sea de comercio electrónico, el uso en empresas, etcétera, se requieren habilidades. Y acá, por ejemplo, tenemos que un alto porcentaje de la población tiene habilidades digitales, digamos, altas, básicas, es bastante alto en Chile, por eso ahí estamos entendiendo lo que es el uso de correo electrónico, por ejemplo, o navegación web. Pero si ya tenemos que entrar a lo que son habilidades estándares, ya utilizar el teléfono inteligente para adjuntar un archivo, para enviar información, o el uso de otras herramientas de comercio electrónico más transaccionales, pues ahí ya las habilidades son un condicionante. Y si ya hablamos de habilidades avanzadas de programación o generación de códigos, por ejemplo, desarrollo de códigos, pues ahí la verdad es que en la región estamos en un déficit. Y esto, por ejemplo, se nota claramente si vemos cuáles han sido las 25 aplicaciones de Android más descargadas en los tiempos de la pandemia. Hemos observado que en la mayoría de los países, pues el mayor uso ha sido claramente temas de entretenimiento, entre lo que es video streaming y juegos, el uso de redes sociales, pero paulatinamente también se han empezado a utilizar soluciones de educación, soluciones de comercio electrónico, soluciones más ligadas a teletrabajo y productivas. Y en los países en los que el Estado ha acceso a algunas de bonos, etcétera, entonces estos sí han sido utilizados por parte de la población. Y entonces aquí sí hay un desafío de proveer soluciones digitales que sean relevantes para el bienestar social, para la inclusión social, para la productividad. Y el tema de desarrollo de habilidades va más allá de este uso básico, tiene que ver también con la transformación del sector productivo, con la automatización y la entrada de los robots. Estamos frente a un nuevo paradigma. Aquí va a haber surgimiento de nuevos empleos identificados, pero también el reemplazo de muchos trabajos en la medida que estas tareas sean digitalizables, sean algorizables en cierta forma. Y esto realmente plantea un desafío de política en el largo plazo, ¿sí? Entonces aquí lo que finalmente quiero transmitirles es el mensaje de que la digitalización requiere políticas activas con visión de desarrollo, ¿sí? Esto no es un tema sectorial, esto tiene impacto en todos los procesos de desarrollo. La tecnología no es un elemento neutral, no es un fin en sí mismo, pero sí es un habilitador, ¿sí? Para el uso, para poder hacer uso de derechos fundamentales. Y las condiciones estructurales de la región, empleo, informalidad, baja productividad, habilidades, integración internacional, limitan el potencial del aprovechamiento de estas tecnologías. Y sin políticas, sin una gobernanza activa, la digitalización puede profundizar inequidades sociales y condicionar la competitividad de los países y su crecimiento en un contexto en que estamos en una economía más y más digitalizada. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Valeria, súper completo, un panorama sobre el que es necesario trabajar y sobre el que también cada uno de los países va a tener que ir definiendo las acciones teniendo en cuenta sus características. Vamos a dar lugar ahora al panel con los legisladores que en 10 minutos cada uno va a exponer las acciones, las líneas en las que están trabajando, las consideraciones que están teniendo sobre este tema. Voy a presentarlos uno por uno. Invito al panel virtual al senador Juan Pablo Letelier, a la senadora Lucy Mesa, a la diputada Karin Niño, al diputado Mauricio Andrés Toro. Bienvenidos a todos. Juan Pablo Letelier, comienza usted con su exposición. Muchas gracias a todas y a todos. Saludar a la presidenta de la comisión, saludar a quien está dirigiendo el debate, a Andrea, saludar de forma muy especial a Valeria, quien desde CEPAL nos pone un marco desde el cual debemos mirar cómo las tecnologías son o no son habilitadores para el desarrollo y para la inclusión, el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos. Saludar a las colegas, a Lucy, Karina, a Mauricio en este debate. Yo quiero, en forma, espero que breve, plantear algunas experiencias respecto a cómo lo hemos hecho en Chile y desde dónde. Y quiero partir diciendo que lo que no hay hasta ahora, como planteaba Valeria, es una política pública clara. Y al contrario, lo que ha ocurrido es que buena parte de los temas han sido, digo, política pública integral, con una mirada integral. Por cuanto lo que ha ocurrido en los hechos es que los debates que hemos tenido en el país, por ejemplo, de neutralidad tecnológica, lo propuso y promovió el Parlamento, no los gobiernos de turno. Era mi gobierno en ese tiempo, pero no era desde una política pública clara. Cuando se hizo la discusión en otro contexto de la ley de velocidades mínimas de Internet, no era una política del gobierno de turno. Fue algo promovido y casi impuesto por el Parlamento para sacar adelante un marco de debate. El debate que hubo recientemente y que estamos en medio del debate, que tiene que ver con cómo se generó la licitación de 5G, donde no hubo un acuerdo marco pleno entre el gobierno del presidente Piñera y la mayoría del Parlamento. Fue un debate donde aún hay ciertos elementos que quedan pendientes. Después quiero volver en esto, porque se discutió mucho en cómo se definían las bases de concurso de la entrega del espectro para el despliegue de esta tecnología y cuáles eran las compensaciones y los mecanismos de contraprestaciones en un momento. Y más recientemente, o casi simultáneo, el debate de Internet como servicio público fue un proyecto de ley que el Parlamento rescató, que estaba planteado una cosa mínima, más bien declarativa, y que desde el Parlamento se ha fijado un marco de qué es lo que queremos hacer en esta materia. ¿Qué es lo primero que quiero decir? Es que desde la perspectiva de la política pública integral, no hemos tenido una política pública plena. Hemos tenido, por un lado, gobiernos que han tratado de poner a disposición lo que mencionaba Valeria, que es la tecnología, computadores a nivel escolar, entregas masivas de computadores que partió hace varios años con diferentes tipos de accesibilidad a quienes terminan el ciclo de educación básica. Había un fondo de telecomunicaciones de subsidio a la industria para que llegue a lugares donde hay mala cobertura para la construcción de antenas, de señales inicialmente. Y ha sido parte del Estado el que ha generado infraestructura en los últimos años con lo que son las redes de fibra óptica,
tanto la fibra óptica nacional como la fibra óptica de Austral, que para nosotros, por las características del país, es muy grande. Pero una política integral aún es algo que a mi juicio está pendiente. Una política de Estado. Y eso ha sido parte del dilema que ha dejado en evidencia, en particular, la pandemia. La pandemia ha dejado en evidencia las brechas y la falta de una conversación que va más allá del gobierno de turno. Por desgracia, la política pública, y yo sé que la subsecretaria que nos acompaña, la profesora Solar Pamela Gidi, independiente que seamos de coaliciones políticas distintas, nosotros muchos tenemos la percepción de que la responsabilidad, la importancia del área de telecomunicaciones como política pública está subdimensionada, está debilitada en general. Para lo que son los desafíos en esta época, dado que la tecnología, y en particular la tecnología digital, va a ser probablemente un fundamental habilitador o habilitadora para el ejercicio de derechos básicos, así como para una verdadera competitividad de la economía. Voy a los temas que hemos planteado y donde hemos tenido muchas dificultades. En la ley de velocidades mínimas tenemos, y fue hecho desde la perspectiva de los usuarios. Es una ley que se despachó hace mucho tiempo, donde las empresas tienen que garantizar la velocidad de acceso a Internet, de subida y de bajada, y donde los usuarios deben poder garantizar primero que no haya publicidad engañosa, y esto es un drama, que las empresas ofrecen un producto, pero en términos reales al usuario les entregan otro. Hemos demorado por la debilidad de la capacidad del Estado en relación a la industria, en la que muchas veces en nuestros países nos capturan. Esto ha sido un debate muy grande y donde es evidente que los consumidores todavía están a la merced de la industria. Para efectos de la calidad de servicio, hay muchos lugares, no los rurales solamente, muchos urbanos que son zonas rojas, donde la calidad de servicio y la accesibilidad no es solo por falta de tecnología, no es solo por falta de planes, sino porque el tipo de servicio que entrega la industria es muy deficiente para los usuarios, dependiendo del barrio o el territorio donde viven. Este es un desafío que la misma subsecretaria en este tiempo le ha tocado mucho trabajo para sacar adelante los reglamentos, y ella mejor que cualquiera sabe cómo la industria ha sido un obstáculo para que esto avance, y quizás hay que rediscutir el marco regulatorio para esto en el corto plazo. Tuvimos un avance en la ley de roaming automático nacional para asegurar que las empresas, y esto es algo que el actual gobierno impulsó, varios parlamentarios también, el cómo asegurar de que las diferentes empresas tengan que tener una actitud colaborativa, porque no puede ser que un mismo consumidor tenga que estar con dos teléfonos o dos planes distintos de empresas distintas para poder acceder, dependiendo si está a 1 kilómetro más en una dirección o 5 kilómetros en otra dirección, para acceder a las redes. Esto ha sido un avance, un proyecto que estableció que todas las adjudicatorias de concursos públicos donde el Estado pone a disposición el espectro, un bien nacional de uso público, tenga que brindar el acceso al servicio de roaming local en las localidades donde despliegan sus redes. Esto que es tan obvio ha sido una dificultad, y lo digo por cuanto quizás es parte de nuestra discusión de cómo hemos licitado el espectro, no fuimos capaces de adelantarnos a ciertas actitudes y lógicas de la industria. La licitación de 5G en Chile ha sido un paso donde, por un lado, algunos percibimos que hay un esfuerzo para adelantarse con mucha prontitud en cómo se licitaron todos los bloques. El gobierno había retirado el mecanismo de las contraprestaciones, y para nosotros es fundamental porque se entrega un bien nacional de uso público. Este es un debate que está en curso para ver cómo va a funcionar, pero permítame por lo menos plantear que desde el ejercicio, no desde el punto de vista del ejercicio de los derechos o habilitador de derechos, 5G no es lo fundamental. Es el despliegue
completo de 4G en todo el territorio, que es el de mayor uso. 5G sin duda va a tener un mayor valor en lo que es la competitividad de la economía, del desarrollo de cierta tecnología, pero en esta etapa donde algunos le han puesto mucha importancia al 5G, creo que no es ahí donde está el principal desafío de la habilitación para el ejercicio de derechos para los ciudadanos, aunque tiene una tremenda importancia. No quiero menospreciar la importancia del 5G, pero sí respecto al punto que quiero hacer. Y por último, hemos discutido la ley de Internet como servicio público. Y cuando hablamos de Internet como servicio público, hay un debate que es medio filosófico en algunos o políticos, algunos países lo han puesto Internet como un derecho humano. Algunos de nosotros que venimos de esa vertiente de formación no lo consideramos un derecho humano. El derecho humano tiene que ver con los derechos fundamentales frente y previo al Estado, y entendemos que tiene que ver con otra realidad, pero entendemos que cuando se discute en el plano constitucional, y en Chile vamos a tener este proceso constituyente próximamente, va a ser muy importante el definir Internet como un habilitador del ejercicio de los derechos fundamentales. Nosotros hemos planteado, por ende, a partir de la ley que se está discutiendo antes de nuestro proceso constituyente, de Internet como servicio público en tanto algo en el cual el Estado tiene que dar todas las facilidades para que la gente pueda acceder, y hemos definido un conjunto de principios que son fundamentales para tener esta arquitectura legislativa de avanzada, de vanguardia, diremos algunos, donde se plantean los principios de neutralidad tecnológica, de universalidad, entendido relativo a los accesos de los servicios de telecomunicaciones, la continuidad, el uso compartido de infraestructura, la transparencia, igualdad y eficiencia en la asignación de los recursos. Y hemos incluido como elementos básicos de esta ley de Internet como servicio público la importancia de que exista un plan nacional digital, que creemos que es fundamental para tener plan de desarrollo, un plan nacional de inversiones, fomentando la alianza pública-privada, la cobertura de los servicios a todos niveles, un plan de uso de los bienes nacionales de uso público y bienes fiscales para el despliegue de las redes, un plan de convergencia y servidumbre que es fundamental para facilitar efectivamente el despliegue de la infraestructura. Sabemos que 5G va a requerir de más antenas de lo que hoy requiere 4G o 3G. Esto es algo importante adelantarnos. Creemos que sin duda es aquí, en la instalación de infraestructura, donde necesitamos, y ahí tenemos un déficit aún en Chile, de coordinar a autoridades locales que con las autoridades regionales o regulatorias. Ahí es donde se nos arman cuellos de botella tremendamente importantes. Hay una discusión muy importante pendiente en este plan de convergencia y servidumbre, donde necesitamos que se complemente con una política de conectividad, velando por promover la conectividad digital progresiva en condiciones de calidad a todos los habitantes del territorio. Hay calidad de servicio muy distintos. Tenemos que complementar este esfuerzo con lo que es una política de ciberseguridad en el país. Este es un tema que no puede ser dejado como un tema solo de privados o solo de lógicas de defensa, no solo tampoco de unos pocos. Esta es una necesidad de una política de ciberseguridad más integral. Necesitamos la política de accesibilidad universal, y aquí va a estar un debate, Valeria lo planteaba de alguna forma, que es la canasta básica de accesibilidad, o lo que algunos hemos planteado, el transformar el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones que se creó en Chile para infraestructura, que también abra el espacio para los subsidios, para la demanda que requieren las familias de menores ingresos. Hay una política de calidad de servicio que sigue, muy importante desarrollarlo, y una política de promoción e investigación que es fundamental, una política fomentando el sector de no solamente la investigación e innovación, sino también algo que en Argentina han hecho en algunos territorios, que es muy importante, que es realmente el fomentar la formación de capital humano especializado, de que sea parte de las políticas públicas para el futuro. Yo quiero terminar
diciendo que la pandemia es algo que nos ha permitido dejar en evidencia nuestras brechas. En el área de educación es evidente lo que ha pasado con los niños y niñas de nuestra región, quienes al no tener acceso a las tecnologías y estar enclaustrados producto de la pandemia, hemos perdido años y se nos generan mayores brechas. Quizás aquí se pone en evidencia la urgencia y donde los parlamentos tienen una responsabilidad de asegurar que esto se transforme en políticas de Estado, no de un gobierno versus otro, sino una política de Estado para el desarrollo de la región. Y por ello nuevamente saludo la presencia de CEPAL, el esfuerzo que están haciendo para ayudar a que se entienda que tal como hay otras políticas públicas que ya se han entendido hace años lo fundamental que son, como era asegurar el agua potable a todos los territorios, hoy asegurar el acceso a la digitalización o las tecnologías, las nuevas tecnologías, es fundamental para el desarrollo de nuestra región y para sacar a millones de familias y personas de la pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Letelier. Olvidé mencionar recién que el senador es miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Honorable Senado de Chile. Dicho esto, voy a darle la palabra ahora a Karin Niño, que es diputada de la Honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bienvenida, Karin. Muy buenos días, tengan todos. Primero, agradecer este espacio y esta invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Primero quiero dar un saludo a doña Jimena Órdenes, que es senadora de la República de Chile y presidenta de esta comisión, a don Juan Pablo Letelier, senador de la República de Chile, a don Jorge Pizarro, que senador de la República de Chile y como presidente parlatino y con quien comparto la dicha de ser parte de la junta directiva con él, a doña Lucía Mesa, que también compartimos en la misma junta directiva de Parlatino, a doña Valeria Jordán, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de CEPAL, a Rodrigo Monreal, senador de la República de México, presidente de la Junta de Coordinación Política JUCOPO del Senado, a don Mauricio Andrés Toro, congresista de la Cámara de Representantes de la República de Colombia, a todos los miembros del Senado de Chile, a los funcionarios, a todos los presentes. De verdad que para mí un verdadero honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Al escucharles las diferentes disertaciones, definitivamente me demuestra una vez más que tenemos una brecha importante que cubrir y que este es un momento en donde nos ha obligado a todos los congresistas, y en realidad a todos los que tenemos la posibilidad de levantar la voz, de buscar cómo acortar esas brechas. Como es sabido para todos, la ciencia y la tecnología nos han acompañado al ser humano desde su existencia. Sin embargo, conforme desde que se concreta un avance tecnológico científico, este da pie a que se acelere el proceso. Vivimos en una sociedad en la cual este desarrollo y avance han venido dando grandes pasos y se han venido acelerando. Estamos aquí para conversar sobre las implicaciones sociales que tiene la tecnología y nuestro rol como tomadores de decisiones. Y es que precisamente el desarrollo tecnológico se ha vuelto uno con la organización y el desarrollo de las sociedades. Se le suele llamar a esta era la era de la información y la del conocimiento, y tiene un gran reto para todos y todas, y es poderle llevar el ritmo a esta evolución acelerada y buscar mitigar esa brecha social que genera. En esta ocasión me voy a referir principalmente a la brecha digital como reflejo de la brecha social y al papel reactivo de la legislación, y en la explicación de ambos quisiera hacer reflexiones con decisiones políticas de Costa Rica. Iniciamos con Se congeló, me congelé yo. Presente, señor secretario. Los retos del Internet en nuestro continente. El conocimiento técnico, agrícola, y la otra no.
pues es obvio y es de esperar que la que tiene esas herramientas no solo le va a ser más fácil desarrollar su actividad, sino que también van a tener más opciones de crecimiento, de diversificación, de éxito y un sinfín más de ventajas. En este sentido, compañeros, colegas, ¿qué pasa en una época como la que estamos viviendo si un niño o una niña no tiene acceso a una computadora, a un dispositivo, pero que debe tener acceso a Internet? Pues es lo mismo a no tener ese tractor, esos fertilizantes o ese conocimiento técnico. Recordando que en nuestro papel como parlamentarios y parlamentarias nos lleva a buscar una mejor sociedad, es que tenemos que atender con diligencia esa brecha creciente y pasar de los discursos a los hechos. De esta manera, déjenme poner un ejemplo de lo que ha hecho Costa Rica. Y es que hace muchos años se generó la Ley General de Telecomunicaciones y se establecieron las garantías fundamentales de acceso universal, de servicio universal y solidaridad. Posteriormente, aprovechando los recursos que eran nuevos en el momento que se abrió el famoso para nosotros Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, como un instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen establecidos en la ley que mencioné anteriormente, y también las metas que se definen en materia de desarrollo tecnológico del país. Aquí me gustaría detenerme en esta herramienta de FONATEL para destacar que esta se hizo aprovechando recursos nuevos de ese momento, y les quiero comentar que la mayoría de los recursos que se crearon a través de FONATEL fueron en el momento que Costa Rica decidió romper ese monopolio de telecomunicaciones y concesionó el espectro, y que además creó una contribución parafiscal sobre los operadores actualmente. También que entre los objetivos que la ley crea FONATEL, el principal es poder cerrar la brecha digital. Les cuento que algunos de los logros que se han hecho desde esta instancia en un par de años es que 480 espacios públicos conectados se tienen actualmente, más de 26,000 equipos entregados a centros educativos, más de 223,000 niños con edad escolar beneficiados y más de 92,000 jefas de hogar beneficiadas. Esto como algunos ejemplos, sabiendo que nos falta muchísimo por cumplir. De esta manera quiero transmitirles cómo se logró redireccionar estos recursos que venían de algo tan complejo como la ruptura de un monopolio en apoyo a un nivel social para cerrar la brecha digital. Quiero además relacionar esto con la pandemia, que ha venido a demostrarnos que el problema educativo se ha incrementado, y esto no es nuevo a nivel mundial en cuanto a la virtualización del Ejecutivo. Lo nuevo fue la obligatoriedad de hacerlo. La falta de acceso a herramientas tecnológicas en el campo educativo no es un problema de la pandemia. Y aquí les pongo un ejemplo de una situación que se vive en el país, incluso antes de la pandemia. A pesar de que no existía a nivel público la virtualización del sistema educativo, sí existía a nivel de la dirección del Ministerio de Educación del país una guía al profesorado de que los estudiantes desarrollaran trabajos con el apoyo de Internet. Y por supuesto, tienen la guía, pero definitivamente no existe la posibilidad que el 100% de los estudiantes puedan acceder a ese Internet. Y yo personalmente conocí un caso de un albergue de niños donde estos no podían realizar sus tareas escolares, porque el albergue, por supuesto, no tenía computadora y mucho menos acceso a Internet, por lo que los encargados debían de llevar a estos niños de este albergue a otro lugar, y que muchas veces por razones de cuidado no podían ni siquiera llevarlos o no tenían el dinero para llevarlos a algún lugar, y los niños, por supuesto, reprobaban ese curso. Esto no era un problema que creó la pandemia, fue un problema que existía y probablemente se agravó. Ante esto, Costa Rica actualmente discute en nuestro Parlamento una iniciativa sobre la alfabetización digital que busca desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la conectividad y el equipamiento del contenido didáctico requerido a nivel educativo. Pero algunos de los compañeros mencionaban que mucho lo tenemos que plantear desde el Ejecutivo.
desde el legislativo, desde nuestros parlamentos, cuando podrían generar una política pública sin necesidad de estar esperando que nuestros parlamentos tengan que venir a incorporar una nueva legislación. Específicamente, en nuestro caso, con el tema de Fonatel, se podría cambiar el plan de desarrollo tecnológico y así ser más ágiles y avanzar en esta necesidad que tenemos en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Yo estoy convencida que es más fácil crear que cambiar. Y es más, llama mucho más la atención hacer ver como que si esto es algo nuevo que se estaría creando un gobierno de turno y no necesariamente que es más fácil, pero generar una política pública dentro de lo que ya actualmente existe en nuestros países que podría acelerar este proceso y disminuir esta brecha. Me gustaría hacer una reflexión sobre la reactividad de los parlamentos. Cuando hablo de reactividad, me refiero a que lo normal es que se presenta el problema o la situación antes de que el Parlamento actúe. Muchos juristas me han dicho que esto tiene razón de ser, ya que el derecho es reactivo y no activo. Pero me gustaría que reflexionáramos esto, sobre todo en un espacio latinoamericano, donde el desarrollo tecnológico mundial solo está en ciertos campos y países, y en donde mucho de este desarrollo tecnológico llega a nuestros países tiempo después a su implementación en otras zonas. Por ejemplo, ¿quién no ha visto actualmente las plataformas digitales de hospedajes como Airbnb y otras similares que vinieron a hacer un cambio en cómo se desarrolla el turismo en los países? En mi país, Costa Rica, estas plataformas llegaron tiempo después a que muchos países ya las vinieran utilizando normalmente, y esto desencadenó una tensión a nivel de la industria turística que terminó en la necesidad de regular a lo que nosotros denominamos hospedaje no tradicional. Y logramos aprobar en esta gestión una ley que viene a generar todo un marco jurídico, pero aún más complejo ha sido el de las plataformas de transporte, llámense Uber, Didi y otras, y cualquiera de estas han venido a nivel mundial a generar toda una discusión y que ha tenido a muchos congresos del mundo discutiendo este tema. Nuestro país, por supuesto, no ha sido la excepción y a la fecha no hemos logrado aprobar ninguna normativa, dejando así un vacío jurídico en este tema. Esta servidora, en conjunto con otros y otras legisladores y legisladoras, tenemos un proyecto en la corriente legislativa para buscar solucionar este tema y que no ha encontrado apoyo de parte del Poder Ejecutivo, y donde ya se están empezando a generar mucho más proyectos asociados de plataformas que han crecido su uso durante la pandemia, como lo son las de transportes de alimentos. Luego de conversarles estos ejemplos de situaciones que ha discutido y discute Costa Rica, vuelvo a mi tesis inicial. Estos problemas no se crearon en mi país, ni siquiera es como que en Costa Rica pasara algo que no sucediera en otras naciones, y al dilatar estas discusiones y demorar estas decisiones, aumentamos no solo la brecha, sino que creamos indefensión ante personas que lo necesitan. Detrás de todas estas plataformas hay personas que han convertido estas actividades en su forma de sustento. El desarrollo tecnológico abre oportunidades y en las cuales muchas personas han encontrado su modo de vida. Dejo pendiente conversar con temas como lo que son las criptomonedas o las plataformas digitales no bancarias para el intercambio de divisas, solo para dar un par de ejemplos de cosas que por lo menos en mi país no han detonado. Me gustaría ir finalizando con un llamado al trabajo, a la unión, no solo entre países, sino también a lo interno de los parlamentos y las relaciones entre estos y con sus gobiernos. Al igual que como sucede en el desarrollo tecnológico, nada de lo que tenemos hoy es obra de uno solo, sino que es un proceso arduo en el cual el avance se genera con base de los aciertos de quienes nos antecedieron, y hay que reconocerlo. No podemos permitir que crezca la desigualdad, y en detener la brecha digital está una de sus soluciones. Tenemos muchísimo por delante, pero no olvidemos todo lo que hemos construido y aprovechémoslo para lograr una mejor sociedad mundial y que podamos seguir compartiendo nuestras experiencias para así lograr lo que queremos. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias, Karin. Bueno, se van sumando
cuestiones y puntos a todo lo que es necesario discutir en cada uno de los países. Lo vamos a dejar justamente esto para el final, así que ahora le doy la palabra a la honorable senadora Lucía Mesa, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del Honorable Senado de México. Lucía, la palabra es suya. Muchas gracias, Andrea. Me da un gusto estar con ustedes esta mañana. Agradezco mucho a la senadora Jimena Órdenes, presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado de Chile, por coordinar esfuerzos para abordar temas relevantes de la agenda nacional en materia de telecomunicaciones. Saludo con gusto a mi amigo, el senador Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Al señor Juan Pablo Leterlier, miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Honorable Senado de Chile, de la diputada de la Honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica, señora Karine Niño, del diputado señor Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de Argentina, del señor Mauricio Andrés Toro, presidente de la Comisión de Emprendimiento de la Honorable Cámara de Representantes de Colombia. Celebro con gran entusiasmo la realización de este foro virtual sobre parlamentos y agendas legislativas, con el propósito de debatir acerca del desarrollo y promoción de la sociedad digital en la región, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Ahora más que nunca, la tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Tan solo en el marco de la crisis de salud actual, las herramientas digitales nos han permitido mantenernos en contacto con nuestros seres queridos sin poner en riesgo nuestra salud y la de ellos. Por eso, la importancia de garantizar los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en México es una tarea que nos ocupa de manera permanente. Asimismo, las plataformas tecnológicas han conservado activa en la medida de lo posible la economía mundial, el comercio, el empleo, el gobierno, entre otras actividades esenciales como las que ya nos competen en el Senado de la República. A través de las plataformas digitales, senadoras y senadores hemos logrado precisamente mantener las discusiones legislativas para enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, que lamentablemente pues, nos ha golpeado y nos sigue golpeando bastante. No hay duda que actualmente las herramientas digitales son uno de los pilares del progreso de cualquier país en el mundo. Esto ofrece ventajas comparativas para las naciones que han impulsado su desarrollo. Diversos sectores económicos se benefician de este estímulo y se proyecta en impactos positivos para la población en general. En consecuencia, durante la pandemia, los países con mayor desarrollo tecnológico han sido capaces de enfrentarla con menores consecuencias económicas y menores contagios. El momento histórico nos demanda enfocar nuestra atención en el tema, sobre todo en países en vías de desarrollo como lo es México. En México, solo el 56.4% de los hogares en nuestro país cuentan con conexión a Internet y el 44.3% tiene una computadora. Las condiciones socioeconómicas son el factor más importante que incide en el grado de acceso a la red y a las tecnologías de información. La brecha digital en términos de accesibilidad y habilidades es tan marcada en nuestro país que las personas que se encuentran en un estrato socioeconómico bajo y aquellas que viven en asentamientos rurales están quedando rezagadas en su integración a una sociedad del conocimiento. La brecha digital se ha constituido en un nuevo mecanismo de exclusión, por lo que es importante tener políticas públicas que regulen y permitan resolver esta desigualdad a través de garantizar el acceso de tecnologías de la información y la comunicación. De lo anterior, resulta importante la conversación que tengamos en este foro, con el propósito de conocer las agendas y debatir acerca del desarrollo y la promoción de las sociedades digitales en diferentes regiones. El reto entonces es aumentar el acceso de la tecnología con políticas públicas a las que tengan acceso todas y todos, incluso en los lugares más remotos del país y el mundo.
La tecnología puede ser una herramienta fundamental en la etapa de recuperación de la pandemia, pero debemos impulsar un desarrollo equitativo, democrático y plural. Estas herramientas nos deben permitir precisamente promover una sociedad más inclusiva en la población más rezagada. Ante ello, seguiremos desde el Senado de la República Mexicana como presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, construyendo, modernizando y adecuando una regulación que se adapte a los nuevos desafíos de la transformación digital, sin perder de vista la defensa de los derechos de las y los usuarios, de los ciudadanos usuarios de estas tecnologías. Estoy segura que esta conversación encontraremos algunas de las respuestas al reto de transformar a México en un país más digital. Y precisamente a propósito de lo que planteábamos, el tema de las plataformas digitales, por ejemplo, hoy que nos pegó muy fuerte la pandemia en México, pues precisamente ahorita que decía la diputada Karime, ¿no? Que por ejemplo ahí en su país aún todavía no se han regulado, todavía no tienen un marco normativo para estas plataformas digitales. Nosotros queremos comentar que en México tuvimos precisamente el año pasado, donde de alguna manera pues se reguló esta parte. Todas las plataformas digitales que teníamos como Uber, Uber Eats, Mercado Libre, Amazon, Netflix, por ejemplo, en México no pagaban absolutamente ningún impuesto. Precisamente este tema pues nos obligó también a regular este tipo de plataformas ya en un marco normativo, y ahora por ejemplo ya están pagando sus impuestos aquí en México, y eso de alguna manera pues nos ha permitido también tener digamos, ese ingreso, ¿no?, a las arcas de la nación, y de alguna manera nos ha permitido también pues regular pues ahora sí que este mercado que estaba como muy suelto y que de alguna manera no tenía ninguna regulación. Ahora bien, les quiero compartir un estudio de nuestro Instituto Belisario Domínguez, que es el instituto que de alguna manera nos apoya a todos los legisladores en cuanto a los materias, especialidades en las diferentes materias y comisiones. Dice, en los últimos años, el gobierno mexicano ha venido extendiendo sus políticas públicas para garantizar el derecho humano a la identidad mediante el uso de tecnologías. Es decir, en México sí se pretende y se está garantizando como un derecho humano el hecho de tener el acceso a las tecnologías como un derecho humano. En este sentido, además de la clave única de registro de población, que desde hace muchos años se tramita por Internet, se ha planteado el proyecto de una cédula de identidad única mediante mecanismos de registros digitales, que en caso de prosperar este proyecto será necesaria realizar la regulación y las leyes necesarias para salvaguardar la privacidad y el buen uso de los datos personales. Esta es solamente una arista más de la ciudadanía digital. En la medida en que el entorno digital siga transformándose, seguramente habrá esferas novedosas que tendrán repercusiones en la manera cómo se aborda y se analiza este tipo de ciudadanía. Podría considerarse que el resultado más relevante se abordaría en 3 dimensiones analíticas. Seleccionadas, está relacionado con el hecho de subrayar cómo desventajas estructurales, educativas y económicas tienen incidencia en la desigualdad tecnológica. La brecha digital en términos de accesibilidad y habilidades es tan marcada que las personas que se encuentran en un estrato social socioeconómico bajo y viven en asentamientos rurales se están quedando rezagadas en la conformación de una sociedad del conocimiento. A este fenómeno hay que agregar la brecha digital por cuestiones etarias, por razones que necesitan explorarse con mayor profundidad. Las generaciones que nacieron mucho antes de la revolución digital han tenido dificultades para realizar esta transición. Por esta razón, no es casualidad que las encuestas de grupos de adultos mayores sean quienes tengan menores habilidades digitales para utilizar las TICs. En cambio, las y los jóvenes son los quienes utilizan de manera frecuente una gran cantidad de dispositivos digitales en su vida cotidiana. Incluso muestran una mayor apertura a participar políticamente en las redes sociodigitales.
La brecha digital se ha constituido como un nuevo mecanismo de exclusión en varios campos, en el económico, en el cultural, en el educativo, en el político. Por eso es importante tener políticas públicas que regulen y que permitan resolver esta desigualdad. Dicho con otras palabras, el Estado tiene un papel fundamental para disminuir las brechas digitales existentes. Esta responsabilidad no solamente radica en un papel de entidad regulatoria, sino también como impulsor de políticas públicas que garanticen el acceso a las tecnologías. El cambio permanente del entorno digital constituye una amenaza constante en términos de ampliar la brecha digital. A lo largo de este documento se indicó que una de las características de las TICs es su permanente transformación. Por esa razón, constantemente se ven nuevos dispositivos, plataformas y paqueterías que generan incompatibilidades en el inicio que una persona ha ido construyendo a su alrededor. Para quienes no han tenido acceso, familiarizarse con un entorno digital resulta más complicado, ya que después de aprender una habilidad digital, el hardware y el software se transforman, sin que necesariamente esta persona pueda actualizar su microentorno a la misma velocidad en la que se conecte con la innovación. Yo, en esta parte, yo quiero resaltar que México no es el único país que presenta una brecha digital en sus asentamientos rurales. La infraestructura inadecuada y la dificultad para acceder a este tipo de lugares incrementan los costos que representa la instalación de las TICs en las zonas rurales, por lo que a las empresas no les ha parecido atractivo este negocio. Y aquí quiero hacer hincapié en que precisamente en México, pues ahora sí que los intereses económicos, el tema de la corrupción, precisamente que se traían con gobiernos anteriores, porque yo quiero decir que México ha destinado precisamente muchos recursos para acortar la brecha digital. Sin embargo, y por temas de corrupción, estos recursos no se han invertido de una manera adecuada, pues precisamente para acortar la brecha digital. Hay muchos intereses por parte de las operadoras, en este caso, que tienen pues hasta, bueno, y que tenían antes de la reforma que se hizo en telecomunicaciones, pues muchos intereses que todavía no quieren invertir para que pues para que la ciudadanía, digámoslo así, pues esté totalmente comunicada, porque efectivamente, como no lo ven como un tema lucrativo, pues evidentemente no están invirtiendo para acortar esa brecha digital. Ha costado mucho trabajo que se sienten a dialogar precisamente para que avancen pues reformas e iniciativas que se tienen planteadas precisamente en este tema tan importante e inclusive pues hasta con una oposición pues ahora sí que fuerte para que no se pueda dar este tema, ¿no? Dentro de las áreas que tenemos, vamos a decirlo, de oportunidad que precisamente podemos encabezar en estas iniciativas, pues uno es facilitar los requerimientos regulatorios para operadores de redes en las comunidades rurales, que es una propuesta que también ya se hizo y que pues de alguna manera no se ha atendido. Crear facilidades e impuestos locales y aduanales, impulsar incentivos para la inversión mediante un clima de negocios caracterizado por la transparencia y la certidumbre, centrarse en redes de acceso complementario que atiendan mercados desatendidos. Dice, otros planteamientos que se han propuesto para resolver esta problemática han consistido en colocar infraestructura que pueda ser compartida por varios operadores y favorecer el desarrollo de habilidades y competencias digitales como es la alfabetización digital para estimular la demanda de este servicio. Otra política relevante para la construcción de la ciudadanía digital consiste en el fortalecimiento de la educación cívica que favorezca una participación democrática en el medio virtual. La regulación de la participación política en redes sociodigitales es una discusión que ha cobrado bastante relevancia en los últimos años. Al respecto, se ha señalado la necesidad de controlar la propagación de noticias falsas que puedan tener efectos indeseados en la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, aunque también se ha mencionado el riesgo que implicaría este tipo de regulación, ya que podría atentar contra el derecho a la libertad de expresión.
Mientras se definen mejor los contornos de esta discusión, se puede comenzar por fortalecer las habilidades digitales y la educación cívica de la población, ya que éstas tendrían efectos positivos en la participación política en el entorno digital. Trabajar en estas esferas mejorará las capacidades para buscar, evaluar y utilizar información confiable que esté disponible en Internet. Asimismo, se esperaría que esto contribuya a mejorar el nivel de discusión política para privilegiar el planteamiento de argumentos sobre comentarios lesivos que solo atentan contra la dignidad de los interlocutores. Dicho con estas palabras, el Estado tiene una responsabilidad muy importante en implementar políticas públicas que favorezcan la educación formal en todos los niveles, ya que esta es un medio central para que la ciudadanía tenga mayores capacidades de participar y tomar decisiones informadas en el uso, aprovechamiento y aprendizaje que les permita el nuevo entorno digital. La UNESCO plantea esta misma idea con la premisa de que la población requiere tener capacidades necesarias para evaluar la información digital. Para ello se requiere de procesos de aprendizaje formales e informales que combinen recursos en línea y fuera de línea y con una prioridad de aspectos multiculturales, multilingüísticos para fomentar entornos de aprendizaje diversificados e incluyentes. Ello implica tener especial atención en los factores contextuales específicos y la circunstancia de grupos de población que se encuentran en una situación marginal, población adulta mayor, mujeres, población indígena y población con alguna discapacidad. Una política encaminada a la alfabetización digital podría estar encaminada a desarrollar habilidades y competencias relacionadas con el entorno digital, con el objetivo de resolver problemáticas que cada sociedad defina como relevantes. También es importante enmarcar esta alfabetización como parte de un esfuerzo público mayor de mejorar la educación formal que imparte el Estado, ya que las carencias digitales están vinculadas a otra falta de capacidades en el aprendizaje que dificulta que las personas utilicen las herramientas del entorno digital para contribuir en la construcción del conocimiento y la participación activa de la comunidad. Hasta aquí quisiera concluir, no sin antes agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Mesa. Le voy a dar rápidamente la palabra a Mauricio Andrés Toro, presidente de la Comisión por el Emprendimiento de la Honorable Cámara de Representantes de Colombia, porque sabemos que está con el tiempo justo. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Andrea. Un saludo muy especial a todos y a todas. Gracias por la invitación, presidenta Jimena. Me ahorro en este caso el protocolo y me sumo a los saludos de quienes han intervenido anteriormente para ir directamente al grano de esta intervención, no sin antes agradecer que se activen estas conversaciones en toda América Latina y que se lideren este tipo de conversaciones que son tan importantes para los ciudadanos hoy más conectados que nunca, pero más desconectados que siempre. Y hablo de los países latinoamericanos. Yo voy a dividir mi intervención en tres partes. La primera tiene que ver con el estado regulatorio de lo que Colombia ha logrado en términos de Internet. Nosotros hoy tenemos 3 leyes que son muy importantes. Una de ellas fue aprobada anoche a las 11 de la noche, que yo creo que es muy importante en cuanto al acceso y a la conectividad de Internet. La primera para nosotros es la Ley de Neutralidad Tecnológica o Neutralidad de Red. Una ley que hoy muchos países latinoamericanos deben avanzar para poder garantizar de esta manera esa neutralidad de la red y evitar que se pueda bloquear el acceso al contenido que puede afectar, digamos, a nuestros países democráticos. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que todos los colombianos, que todos los latinoamericanos tengan acceso al uso de las plataformas existentes, siempre y cuando claramente estas no violen las leyes penales o disciplinarias que existen en el marco regulatorio de nuestros países, pero que no se interprete por parte de algunos mandatarios o de algunos gobiernos que se puede dar como acceso a Internet y que no. Por eso es tan importante la ley de neutralidad de la red o
neutralidad tecnológica que hace ya 7 años Colombia aprobó y que ha permitido proteger incluso a algunos temas, como por ejemplo el uso de las plataformas de transporte en Colombia. Gracias a esa ley de neutralidad de red, a pesar del intento de algunos gobiernos de bloquear el servicio de transporte de pasajeros en vehículo privado intermediado por plataforma, pues se ha permitido que los ciudadanos puedan gozar de él. Se había intentado por algunos de nuestros gobernantes, en este caso el presidente actual, por medio de una superintendencia, bloquear este tipo de plataformas, limitando el acceso a los ciudadanos a escoger con libertad en qué se quieren movilizar, y esto pues podía generar, digamos, algunas distorsiones, donde un juez a título propio decida que una plataforma de delivery o de domicilios no puede operar porque viola tal vez a su entender algunos principios y entonces simplemente sin un debido proceso termine bloqueando el acceso de muchos a esto. Así que esta es importante. También se aprobó la ley TIC o de conectividad en la administración actual en la que estamos, que resultó importante a pesar de que tuvo elementos en los que no estuvimos de acuerdo, pero que amplió algo muy importante y es el término de las concesiones para poder garantizar la penetración de Internet en cuanto a inversiones por medio de APPs. Eso quiere decir que en Colombia el espectro electromagnético solo se podía tercerizar por máximo 10 años. Esto hacía supremamente difícil que las inversiones de las compañías tecnológicas pudieran llegar de las de telecomunicaciones en realidad, porque no podían retornar la inversión de la inversión que tienen que hacer para llegar a todo el territorio nacional en esos 10 años. ¿Por qué? Porque o tendrían que poner el servicio muy caro, lo cual amplía la brecha de acceso a las comunidades menos favorecidas y de esta manera por eso teníamos un porcentaje muy importante, o tenemos aún un porcentaje muy importante del territorio nacional colombiano desconectado de la red. Al ampliar este tiempo, a duplicarlo a 20 años, se había intentado que fuera 30 años, como hoy lo tienen varios países latinoamericanos, pues se garantiza de alguna manera que estas inversiones se puedan dar y podamos ir llegando con Internet a donde no se ha llegado. Esta, digamos, enajenación de ese espectro electromagnético se está dando ya a 20 años con posibilidad de renovación a otros 10, lo cual nos facilita a nosotros avanzar. También tenemos el que les cuento que se aprobó ayer, que es el Internet como servicio público esencial y universal. Esto para nosotros es importante porque nos permite tener una vigilancia en cuanto a lo que tiene que ver con los posibles abusos tarifarios, en lo que tiene que ver con el acceso para las comunidades menos favorecidas y en especial al darle el tratamiento de servicio público esencial y universal, le permite al Estado colombiano garantizar una serie de incentivos o de espacios que permitan la penetración del Internet mucho más rápido y de una manera más eficiente y que de esa manera incluso la vulneración de ese acceso pueda generar muchos problemas como es el de el acceso a alcantarillado, acueducto o energía. Es decir, le da un tratamiento superior especial que para nosotros resulta importante al darlo como esencial y universal. Y hay un proyecto en trámite en este momento que es el mínimo vital de Internet. Ese proyecto de ley va apenas en primero de 4 debates. El mínimo vital de Internet resulta interesante para las comunidades menos favorecidas, con el fin de garantizar que el Estado pueda entregar un mínimo gratuito vital de Internet a escuelas públicas, a colegios públicos, a universidades y sobre todo a ciudadanos que no tienen otra manera de acceder, siempre y cuando ese Internet mínimo vital esté destinado para temas de estudios y para temas de investigación y análisis. Esto tiene, digamos, un complejo discurso porque ¿por qué el Estado debería entrar de alguna manera a entregar un mínimo vital a unas poblaciones X o Y? Y ahí estamos, digamos, en ese debate. Esto en cuanto al Estado regulatorio general, hay otras leyes, digamos, profundas que tienen que ver con la penetración a Internet. Ahora, ¿en qué estamos nosotros en cuanto a la licitación de la banda ancha y del espectro electromagnético? Nosotros estamos haciendo los primeros pilotos en 5G, todavía no hay 5G en Colombia, estamos terminando de adjudicar apenas la banda de 3.5 MHz. Esta banda de 3.5 MHz resulta muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con el paso para poder lograr culminar el 4G y llegar al 5G. Necesitamos terminar de adjudicarlos, se acaban de adjudicar varios de esos puntos y la licitación de 5G se espera abrir este año para de esa manera empezar digamos, en las capitales del país a ensayar los primeros pilotos de lo que implica ir al camino de la 5G. Lo que pasa es que, como todos sabemos, esto implica de unas inversiones supremamente gigantes y sobre todo de lograr primero la cobertura por lo menos de 3.5G y 4G
4G en los territorios a donde no ha llegado. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es terminar una cobertura universal, por lo menos en la banda de 3.5 o 4 MHz, para posteriormente subir a lo que implica 5G y así no seguir concentrando la atención del Internet en las grandes capitales que hoy, sin embargo, no tienen la mejor estabilidad de la red por la intermitencia del servicio que hay y ante la avalancha de uso que se vino por parte del COVID. El COVID nos empujó 15 años hacia adelante en cuanto a conectividad, en cuanto a uso de la Internet, pero la infraestructura no estaba preparada en ese momento para lo que iba a ocurrir y esto ha, digamos, generado una caída en la calidad del sistema a pesar de una ampliación en la cobertura que se ve hoy rezagada por la capacidad adquisitiva de la gente que se vino al piso. Entonces, aunque más gente necesita Internet, menos gente hoy tiene recursos para pagarla y ahí estamos como en una situación bien particular. También tengo que decir, en Colombia tenemos una penetración de Internet del 68%, es decir, en un país como el nuestro de casi 50 millones de habitantes, haber logrado durante estos años casi el 68% de la conectividad es importante. Sin embargo, tenemos 15 millones de personas sin conectividad alguna. 15 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza o que están, digamos, en estratos socioeconómicos pobres, que no tienen acceso a Internet y gran porcentaje de esos 15 millones de personas son niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no tienen acceso a mecanismos para poderse educar allí ante la falta del Internet, en especial en escuelas y colegios públicos. Es decir, que suena bonita la cifra del 68, pero es la gente que está en cabeceras, pero cuando nos vamos a dónde está ese 15%, esos 15 millones de personas sin conectividad, pues nos encontramos con esta brecha y esta dificultad. Ahora viene otra conversación, la calidad de la conectividad de esos 68%. Ahí tenemos un problema gigantesco en cuanto a la calidad. Un porcentaje muy alto de ellos utiliza el Internet desde un dispositivo móvil, que reduce un poco la calidad de ese Internet y desde puntos fijos el porcentaje no supera el 20%. Es decir, ahí tiene que ver con lo que nos contaba Valeria ahorita, que es la propia conectividad en cuanto a lo que son las pymes y el aparato productivo, donde tenemos que hacer un ejercicio gigantesco. Entonces ahí termino con el segundo punto de lo que implica la cobertura en el Estado colombiano y ahora resulta algo que para nosotros es importante y es ¿para qué se está usando el Internet en Colombia? ¿Para qué lo están usando las pymes y MIPYMES? ¿Para qué lo están usando los ciudadanos? Y nosotros encontramos allí varias dificultades. Miren el indicador que nosotros hemos medido. En primer lugar, se está utilizando para consumir contenido de redes sociales. Aquí hay que hacerse una autocrítica como sistema educativo de cómo las redes sociales nos van a permitir a nosotros disminuir la brecha en cuanto a conocimiento y en cuanto a la productividad del propio aparato productivo que genera empleo, impuestos y de esa manera capacidad para invertir en educación. En segundo lugar, en correo electrónico. En tercer lugar, que debería estar en primero, obtención de información útil. Y en cuarto lugar, educación, aprendizaje, que es lo que debería estar en esos primeros lugares para garantizar así un retorno de la inversión de lo que implica el gasto público en conectividad. Allí tenemos que trabajar muchísimo en cuanto a lo que implica, digamos, puntualmente la apropiación del Internet. Y hablo del índice de apropiación de Internet de Colombia y de América Latina. Si nos comparamos con países como Alemania, que tienen un índice de apropiación del 0,35 entre el 1 y el 0 que se mide, entre el de Estados Unidos de 0,37 y España del 0,35, nosotros encontramos a Colombia en el 0,23, Chile que está en el 0,31 y digamos que está en uno de los mejores índices de apropiación, pues allí tenemos también un reto importante, es para qué utilizan los colombianos y las MIPYMES ese Internet que, como les mostraba, pues no va destinado a precisamente calidad en la educación y conectividad y uso de herramientas tecnológicas para la productividad y la generación de empleo. Entonces creo que allí hay que trabajar. Y me meto ya en lo que tiene que ver con el aparato público. Cómo los estados y nuestras democracias están utilizando el Internet. Allí tenemos un problema más grave ahora y es no lo estamos utilizando para prestar servicios ciudadanos. Esto nos lo demostró la pandemia. Nos encerramos y todo se manejaba por papel. Entonces la gente, los funcionarios no sabían cómo responder a los servicios. Y si nos íbamos al sector privado, a pesar del, digamos, del uso del Internet, de la apropiación tecnológica, encontramos un sistema tan básico y fundamental, además para una economía de libre mercado como la banca, que no tenía la capacidad de trabajar
digamos, desde casa, y que las personas pudieran utilizar Internet desde la casa por un tema de seguridad en la información. Entonces, los bancos necesitaban darle crédito a las personas, aprobar los créditos a las MIPYMES, pero los gerentes de los bancos estaban confinados en sus casas y no podían acceder al sistema desde sus casas por temas de seguridad, y por lo tanto entonces no se podía entregar crédito, y allí empezamos a encontrar una cantidad de barreras en cuanto también a los servicios públicos, pues no estaban utilizando el Internet para prestar un servicio ciudadano y para modernizar la atención. Entonces esto empieza a generar problemas gravísimos en cuanto a la apropiación propia del Estado, agilizar trámites. La justicia es uno de los temas en que nuestros estados tienen que trabajar para la sistematización de la justicia. Hoy nuestras justicias todavía son de expedientes físicos y carpetas grandísimas. Yo he tenido la oportunidad yo hago parte de una comisión que se llama la Comisión de Acusación e Investigación, que es quien investiga. Somos el juez de jueces en Colombia. Somos 16 miembros de esa comisión que investigamos a los delitos del fiscal general, del presidente de la República y de los magistrados de las altas cortes. Nosotros, en pleno siglo XXI, tenemos bodegas enteras con expedientes físicos. Cuando yo pido que me traigan un expediente frente a una denuncia por un eventual delito de algún aforado constitucional, me tienen que traer un furgón con 7, 8 mil carpetas. Y eso trasládenlo a la justicia ordinaria. Colombia y América Latina tiene que avanzar en la digitalización y en la automatización de los procesos. Una cosa es digitalizar y otra cosa es automatizar. Y necesitamos unir esto para garantizar justicia y credibilidad en el aparato de justicia de nuestros países. El problema de muchos no es la corrupción, sino la inoperancia de la justicia y la poca digitalización de la misma. Que un ciudadano se demore meses pidiendo una copia de un expediente, o que se demoren meses los procesos que podrían ser ágiles con inteligencia artificial, es un debate que tenemos que abrir en América Latina. La inteligencia artificial en el aparato de la justicia. Nuestros congresos deberán reglamentar, regular y presionar eso. Los ejecutivos y las presidencias, digámoslo así, del ejecutivo, deben incentivar esos mecanismos para poder garantizar que de esta manera la inteligencia artificial permita de alguna manera agilizar procesos que son mecánicos y metódicos. No me estoy metiendo todavía a hablar de si la inteligencia artificial puede dar fallos o no, como lo están haciendo otros países, que esto pues abre una caja de Pandora supremamente difícil, y es un algoritmo decidiendo si eres culpable o no frente a unas pruebas y unos comportamientos que se suben a una red. Hacia allá vamos, no sé si en 10, en 15, en 30 o en 50 años, pero hacia allá tendremos que ir. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial nos puede ayudar a desatascar procesos que son mecánicos, que no requieren de un análisis, y que eso podría facilitar, agilizar el sistema de justicia, por ejemplo? Los estados tenemos que empezar a hablar de eso, de cómo las carpetas únicas ciudadanas y utilizar el Internet para que un ciudadano tenga su cédula digital o su DNI digital, donde allí esté toda la información, su historia clínica, la licencia de conducir, la información de sus bienes, la información de los impuestos a los que tiene lugar, para poder de esta manera reducir el costo del aparato estatal e invertirlo en beneficio para los ciudadanos y lograr un poco más de equidad. Aquí nosotros sacamos un proyecto muy interesante de historia clínica en línea única, y esto tiene que ver con austeridad y también con temas de beneficio a los ciudadanos. Y lo hablo porque cuando el Estado sistematiza y centraliza la información y usa la data para tomar decisiones, eso lo hace un Estado mucho más eficiente. Y les doy un ejemplo de lo que ocurre en Colombia que me parece supremamente complejo y difícil. Colombia está dividido en 32 departamentos o regiones. Allí cada departamento tiene su sistema de salud. No tenemos información centralizada de qué se enferma la gente en cada departamento para poder hacer compras masivas públicas. Entonces, si en un departamento hay que comprar ibuprofeno, los hospitales y sus municipios cada uno compra aparte. Entonces compran 500.000 pastas, por allá otras 300.000, por allá otras 30.000, y no tenemos capacidad de negociación como Estado, donde lo podríamos hacer para comprar 12 millones y de esa manera bajar los costos y permitir reducir los costos hoy utilizando la data. No tenemos tiempo para anticiparnos a las enfermedades, y entonces sabemos que hay prevalencias en las regiones. En un departamento hay gente que se enferma más de enfermedades coronarias
en otros seguramente tienen que ver otras enfermedades y depende del año y del mes hacer las compras de acuerdo a esos indicadores, pero también entregarle esa data y esa información al sector privado para que pueda desarrollar soluciones al servicio del Estado y rentabilizar sus negocios para generar de alguna manera crecimiento y empleo empresarial. La data del Estado puesta al servicio de los ciudadanos es urgente y necesaria, protegiendo la información, el anonimato claramente, vigilando esa información, y aquí abro otro tema entonces para cerrar. Hablo ya de la importancia del uso de la data, hablo de la importancia de la apropiación digital, hablo de la importancia de la regulación en algunos temas y cierro con el tema de la protección de la data que se está entregando hoy a los ciudadanos. Colombia desarrolló una aplicación que se llama Corona App para poder centralizar la vacunación y que sepamos dónde vive cada colombiano, qué sufre, qué edad tiene, su correo, su dirección, sus datos, su edad, su familia. ¿Quién va a vigilar esa información que no caiga en manos de alguien que la quiera usar para distorsionar la democracia? Hoy tenemos un gobierno, yo hago parte de la oposición en mi país, pero hablemos no politicemos esto, hablemos de que llega un régimen autoritario, cualquiera que ustedes no quisieran, y toma esa información para perpetuarse en el poder porque sabe dónde está todo el mundo y empieza a enviar fake news y a manipular la información. Aquí hay que avanzar como América Latina y como países en la protección de la información, en la vigilancia y en un tribunal de pesos y contrapesos que permita conocer abiertamente qué está haciendo el Estado con esa información, pero que el Estado la pueda rentabilizar para generar servicios para los ciudadanos, porque si se queda con la data, no vamos a permitir que el sector privado pueda desarrollar soluciones. Si yo le puedo decir a una empresa de qué se enferman los ciudadanos, en qué regiones, cuáles son las compras masivas, cuáles son las necesidades de mis ciudadanos, cuál es el porcentaje de endeudamiento, cuál es el porcentaje general global de personas propietarias de vivienda y personas no son propietarias, el Estado puede empezar a permitirle al sector privado desarrollar soluciones gracias a conocer. La información nos da poder para solucionar problemas de inequidad. Esto tiene que hablarlo el Congreso de la República de cada país para garantizar, compartir esa información, pero proteger esas identidades y de esa manera lograr un equilibrio entre la importancia de la data. Y se me quedaba un pedazo por fuera antes de cerrar frente a todo lo que tiene que ver con esto. Y es la brecha digital. En eso también tenemos un problema en cuanto a educación. La brecha digital. Nosotros estamos trabajando por lograr cobertura en todos los colegios públicos y privados de Colombia y en todas las regiones. He tenido la oportunidad de viajar en un programa de apropiación digital. Colombia repartió más de 5 millones de tablets durante los últimos años. Cuando fuimos a los colegios públicos más alejados de las capitales, a la Amazonía, a La Guajira, a lugares supremamente alejados de las capitales donde hay escuelas públicas y colegios, encontrábamos que las tablets y los computadores estaban almacenados en un anaquel con una cadena. Cuando fuimos a preguntar qué pasaba, nos decían al principio algunos profes que era que no querían que los niños dañaran las tablets, porque era, digamos, un regalo costoso que les habían dado. Cuando preguntábamos por qué, digamos, estaban allí siempre, empezamos a encontrar que lo que faltaba era la apropiación digital de los maestros. Los maestros no tienen el conocimiento de las millones de aplicaciones que pueden usar para enseñar. Tenían el acceso a Internet que se había logrado en algunos lugares, tenían el instrumento, pero no teníamos la apropiación por parte de algunos maestros. Y allí encontré, no son todos, pero sí es un porcentaje en mi país, unos maestros que yo llamé los yoya, maestros yoya. Porque cuando yo le decía al maestro, bueno, profe, pues empecemos a tomar unos cursos para que usted empiece a utilizar estas aplicaciones, más de 3.5 millones de aplicaciones para enseñar cálculo, ciencias, matemáticas, para enseñar a los chinos a que se enamoren de esas materias que usualmente nadie quiere por medio de juegos y por medio de aplicaciones gratuitas o que el Estado puede adquirir para entregarlas. Los profes decían, yo ya para qué voy a estudiar eso si yo ya me voy a pensionar. Yo ya para qué accedo a esa información si yo ya voy a terminar porque me quedan 5 años, 4 años. Son 4 generaciones. Son 5 generaciones de niños que no van a acceder a esa información a pesar de que están los dispositivos y la conectividad en algunas regiones. Tenemos que hablar de apropiación digital.
a nuestros docentes, porque son ellos el canal de aprendizaje y de inspiración para esos jóvenes. Y también están los funcionarios públicos. Yo ya me voy a pensionar, yo ya para qué voy a aprender a manejar esos sistemas, yo ya para qué me voy a meter en eso, yo ya para qué voy a utilizar la data, y eso necesita un impulso del Ejecutivo y del Legislativo para garantizar que tanto funcionarios públicos apropien la digitalización y la promuevan y la empujen, y lo mismo los docentes públicos y privados para llevar esto a un, digamos, final. Y ahí estamos trabajando, estamos haciendo esfuerzos gigantes, estamos lejos todavía del óptimo, a millas, pero digamos que tenemos que hacerlo. Y al final, pues la tarea de nosotros, la reglamentación de las nuevas realidades. Yo he sido autor del proyecto de ley que reglamenta las plataformas de transporte, me lo acaban de hundir la semana pasada por tercera vez. El sector taxista es muy poderoso y esto limita la posibilidad de las libertades ciudadanas. Está el tema de los derechos laborales de quienes trabajan por las plataformas de delivery. Esto es otra conversación. Tengo un proyecto de ley que crea una tercera vía que se llama el trabajador digital o el colaborador digital, que le permite acceder a unos derechos básicos y mínimos sin arriesgar las figuras diversas que tienen estas empresas que alejen también la inversión. Es decir, si nosotros nos vamos hay que vincularlos como colaboradores a tiempo completo con un contrato laboral, cuando uno habla con ellos, ellos dicen, a mí no me interesa, yo me ganaba un salario mínimo, trabajaba 8 horas al día, tenía puntos muertos, me sentaba a veces de mensajero en mi empresa, tenía los 15 y los 30 que se pagaban nómina picos. Por medio de una aplicación, yo me estoy ganando 4 veces el salario mínimo trabajando solamente 2 horas más a la semana. Me conecto cuando quiero, cuando no, pero a ellos hay que protegerlos porque se salieron de la formalidad, no están cotizando a salud y pensiones, aunque se ganen 4 veces más de lo que se ganaban antes con un salario mínimo. Aquí hay que garantizar que tengan un mínimo de protección, un mínimo de aseguramiento, pero que se entienda que es una libertad y una decisión de economía colaborativa de quienes quieren trabajar allí. Hay una subordinación, el algoritmo lo subordina, eso es un debate grande que hay que dar y sí, pero el resto les permite libertad. Cuando yo les digo que los devuelvo al contrato anterior, dicen que no. Ahora se habla de precarización. ¿Qué es precarización? Una madre que no genera un ingreso y que hoy, cuando lleva a sus niños al colegio, genera gracias al internet y a la plataforma un ingreso adicional que no esperaba, pero que se gana un cuarto de salario mínimo porque es su decisión. ¿Eso es precarización? Precarización es un pelado de la universidad que en el semestre, cuando está de vacaciones, trabaja un poco para poderse generar unos pesos adicionales, en el caso de nuestra moneda, pues unos dólares adicionales, pero que no está precarizado porque hoy depende de sus padres. Ese es otro debate que el Internet y que la tecnología nos ha llevado a dar en nuestros países. Yo soy autor de esos proyectos de ley, el de criptoactivos o criptomonedas, que también es otra realidad, el de blockchain. Este sí que es importante. ¿Cómo la blockchain nos va a permitir a nosotros controlar la corrupción en nuestros países? En Colombia se pierden millones de dólares en pacientes que no existen, que cobran un medicamento en 5 departamentos de alto costo. Medicamentos de $30,000, de $10,000, 5 pacientes inexistentes cobrándolo y nos damos cuenta 15 años, 10 años después. Aquí tuvimos el cartel de la hemofilia, el cartel del VIH, el cartel de la colitis, es decir, el blockchain nos permite a nosotros asegurar que no existe duplicidad en la información, el giro rápido de la información y el control de los recursos públicos. También sobre blockchain tienen que hablar nuestros países y parlamentos para reglamentar y obligar a esos cambios. Las leyes no hacen costumbres, pero crean mecanismos para llegar hacia allá. Así que cierro ahí, es amplio, es mucho, es apasionante el tema. Es un placer compartir con ustedes. Gracias por la invitación y ojalá podamos seguir conversando mucho más alrededor de los retos que tenemos de la apropiación del Internet para el desarrollo social, para el desarrollo económico y para la disminución de la inequidad en nuestros países. Muchísimas gracias, Mauricio Toro. Tenemos que entregar sala solo a modo de una pequeña reflexión. Los temas parecen casi inconmensurables y atraviesan absolutamente toda la vida. Pienso si no habría que pensar en metodologías ágiles para empezar a resolver los temas, apelando a una expresión de la industria de las nuevas tecnologías, si no hay que pensar en metodologías ágiles para ir resolviendo desde la política pública y de una manera integradora cada una de estas cosas. Le doy la palabra a la senadora Órdenes para que le dé cierre a este encuentro. Muchas gracias a todos.
quiero agradecer la participación de todos y todas, Andrea también por el espacio ahí de moderadora, creo que es un espacio valioso. Yo quiero agradecer sobre todo los aportes ahí al inicio con Valeria y los aportes también que han hecho cada uno de los colegas respecto a la legislación. Yo creo que tenemos varios temas en común, algunos más avanzados que otros, dependiendo de cada país, pero creo que el desafío es común y que podemos hacer yo creo, un esfuerzo de aunar fuerzas y contenido para tener una agenda digital también común de la región y que rompa con la brecha digital, que garantice mejor despliegue. O sea, las tareas son inmensas y el futuro también pasa harto por este tipo de debate. Entonces, los que estamos en este espacio político siempre estamos mirando la configuración del futuro desde la política y tenemos mucho que aportar en eso. Así que yo les quiero agradecer, los quiero dejar invitados para un próximo espacio y que podamos, yo creo, seguir avanzando o sea, acá hemos hablado de neutralidad de la red, de Internet como servicio público, lo entendemos no como derecho humano, el rol que van a tener las plataformas, o sea, si esto se torna un espacio monopólico, también tenemos algo que decir ahí. O sea, como toda cosa, tiene su cara y su contracara, pero es una realidad respecto a la cual tenemos que pronunciarnos desde los espacios de la política y los espacios legislativos. Yo le quiero agradecer a la Secretaría Ejecutiva que nos ayudó a hacer posible este encuentro virtual, a Luis Sepúlveda, a Diego Olivares, a Rodrigo Ramírez, que nos asesora también a varios parlamentarios y que hizo ahí el punto de encuentro también, y la presencia de la subsecretaria Pamela Guidi, con quien siempre estamos trabajando en la comisión, o sea, hoy día representando a la ministra, pero los temas de telecomunicaciones los vemos siempre con ella y su equipo que nos ha acompañado. Ahí vi también a José Huerta, su jefe de gabinete, y a Juan Carlos González, jefe de gabinete de la ministra. Así que yo desde la Patagonia de Chile, ahí yo estoy al sur, un abrazo muy, muy grande. Gracias por su participación y de verdad los quiero dejar comprometidos para que podamos tener una agenda común y tener una visión como región también. Así que un abrazo muy, muy grande. Gracias por todo. Y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se cierra. Muchas La grabación se ha detenido.